Objeción, su señoría. Objeción, señor juez. Son expresiones que se usan en los tribunales cuando van a interrogar testigos, los abogados, la fiscalía. En el proceso penal, en la audiencia de sentencia o en el juicio, se hacen preguntas de las cuales son objetadas por la contraparte o por el señor juez. Una de esas preguntas puede ser la capciosa, la inductiva, la impertinente. La pregunta capciosa es aquella que trata de engañar al testigo. La pregunta inductiva es aquella que induce al testigo a que dé una respuesta apropiada a los intereses de aquel que interroga. La pregunta impertinente es la que no sirve para probar los hechos que se ventilan en el tribunal. Un ejemplo de pregunta capciosa. Cuando el abogado le pregunta a Pedro Pérez que si a qué distancia estaba él cuando le robaron el televisor a María Pérez. Aquí hay una pregunta capciosa. En primerísimo lugar le dice, cuando le robaron el televisor a María Pérez. Nosotros sabemos que para que sea un delito de robo, es necesario quitar el bien robado a la persona. Y en este caso, María Pérez no podía tener el televisor en sus manos. Pudo haber estado en otro lugar, pero no lo portaba ella. En consecuencia, cuando el abogado le dice, ¿a qué distancia estaba usted cuando le robaron el televisor a María Pérez? Ahí está tratando de engañar al testigo para que dé una respuesta equivocada. Esta pregunta puede ser objetada por la parte contraria. Otra de las preguntas que pueden ser objetadas es la pregunta inductiva, aquella que hace que el testigo conteste conforme a los intereses del interrogante. Como por ejemplo, cuando el abogado le pregunta a Pedro Pérez, ¿usted y Juan se fueron a dormir cuando los amigos se fueron a las 10 de la noche? Aquí vemos que lo está induciendo a que diga que sí se fueron a dormir a una determinada hora. Pero los hechos fueron a las 11 de la noche, no fueron a las 10. Implica que este testigo, Pedro Pérez, no sabía absolutamente nada del delito que se había cometido. Y por supuesto, para que una prueba testimonial haga fe en un proceso, es necesario haber visto y oído los hechos. Esta pregunta también puede ser objetada por la parte contraria. Otra pregunta que puede ser objetada por la parte contraria es la pregunta impertinente. Un ejemplo de pregunta impertinente es aquella cuando el abogado le dice al testigo, ¿y usted a qué hora se empieza a trabajar en la panadería? Debo decir que ya en el proceso consta que este testigo es panadero. Y por supuesto, el abogado le hace esa pregunta. Una pregunta que no sirve de nada para probar los hechos en el proceso. Porque no tiene que ver absolutamente nada
con los hechos que en el proceso se investigan, como podría ser la hora en que se cometieron los hechos, el lugar que se cometieron los hechos, las personas que se encontraban en los hechos, la persona que dispara el arma para darle muerte al occiso. Es una pregunta que no sirve para probar los hechos. Otra pregunta que se puede hacer y que tampoco sirve para probar los hechos, es una pregunta impertinente que puede ser objetada, es cuando ya se conoce que en el lugar donde fueron los hechos estaban todos tomados. Y pregunta al testigo, el abogado, ¿por qué tomaba? Es otra pregunta que no es importante para aclarar los hechos. Todas estas preguntas pueden ser objetadas.